a mí me gustaría que alzaran la mano quienes hacen ultrasonido ginecológico en su consulta. Muchísimas gracias. Muchos, muchos, más del 80% del auditorio. Qué bien. ¿Y quiénes reciben los informes de ultrasonido para aplicarlo a su práctica quirúrgica, ya sea de cirugía mínimamente invasiva, abierta o oncología ginecológica? Bueno, mi objetivo, ya me dirán al final si los cumplo, es que los que lo recibimos lo entendamos mejor, que nos quede fácil leerlo cuando lo vamos a ver. Y los que hacemos ultrasonido, reforzar y trabajar en equipo de aquellos aspectos que nosotros tenemos cuando tenemos el equipo de ultrasonido al frente. Esta es nuestra unidad de medicina materno-fetal en la parte de urgencias. Hacemos tanto ultrasonido en la parte del quinto piso, en la parte de urgencias, y esta es nuestra unidad ambulatoria en Fundación Santa Fe. Bueno, no tengo ningún, puse así, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y para hacer un buen diagnóstico de las masas anexiales, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es la parte de la anatomía. Ahora sí, por fin. Entonces, los 5 objetivos que tengo en esta conferencia son los que se correlacionan directamente con nuestras conclusiones. Y lo primero es mirar en qué pacientes estamos impactando. Lo segundo que vamos a mirar es en la lista de chequeo que tenemos frente al equipo que tenemos que tener en cuenta, y cuando vamos a hacer la valoración morfológica también que tenemos en cuenta, cómo hacemos un informe sistemático de tal manera que sea igual en La Guajira, igual en el Amazonas, en Bogotá, pero que además se correlaciona en Europa, en Asia, en China y también en Estados Unidos ahora, porque los consensos que existen al respecto de la descripción morfológica en ultrasonido ahora son consensos conjuntos entre radiología y ginecología, que es una bendición. Bueno, y lo último, por supuesto, es que una vez tenemos el informe, ¿qué se hace con ese informe? ¿A quién se lo dirigimos? Al ginecólogo que nos lo envió. Sugerimos que lo debe ver el cirujano de cirugía mínimamente invasiva o el cirujano oncólogo. Bueno, cuando hablamos de la parte anatómica, cuando nos referimos a las masas anexiales, son aquellas que están en la trompa, en el mesosalpinx, en el mesovario, siendo la mayoría masas ováricas. Y algo que ha cambiado mucho y que es importante que tengamos en cuenta cuando hacemos imágenes diagnósticas es cuando hacemos, perdón, un segundito. Entonces, algo que es súper importante que ha cambiado es que no solamente nos debemos fijar en la anatomía del ovario en cuanto a cómo está el parénquima, cómo están los folículos, sino además en su relación, si tienen movilidad o no, haciendo siempre una exploración bimanual. Hacemos también en el informe una relación respecto a cómo está con las asas intestinales y además optimizamos la valoración y su correlación con el compartimiento anterior refiriéndonos a la vejiga y el compartimiento posterior refiriéndonos al recto, independientemente del ultrasonido que estamos haciendo. Es importante que lo hagamos como lista de chequeo. Es importante tener en cuenta a qué paciente nos estamos refiriendo y la edad es muy importante. Si la paciente está embarazada y tenemos la sospecha de una masa ovárica en una gestante, o si estamos trabajando con una niña o en una paciente que apenas va a estar en la menarquia, o en una paciente que está en edad reproductiva, o en una paciente en posmenopáusica, y la prevalencia es la que nos aparece aquí en esta imagen. Este es el ejemplo de una paciente embarazada que tenía factores de riesgo para tener un quiste ovárico su niña, y es que la paciente es diabética, que tiene un índice de masa corporal aumentado, que además de eso es RH negativo. Y cuando hacemos el diagnóstico es importante, aparte de hacerlo, teniendo en cuenta la diferenciación de las masas abdominales en los bebecitos, pues primero revisar que efectivamente no corresponde a la vejiga porque está en la pelvis y tenemos las 2 arterias ilíacas laterales a estas, y cuando vemos este quiste unilocular está rodeado de algo de parénquima ovárico y hacemos un seguimiento por lo menos cada 2 semanas, porque si tiene un tamaño mayor a 4 centímetros existe un riesgo de ruptura y tenemos que pensar en conjunto con su ginecólogo y posteriormente el pediatra que lo vea y el cirujano pediatra si tendría riesgo o no de romperse y además de perder el ovario de esa nena. Entonces es importante el momento en que hacemos el diagnóstico, el tamaño hasta el cual vamos y cuando hacemos el seguimiento. Este es un ejemplo de una niña que tiene 14 años. Y en las niñas de 14 años, por supuesto, no tenemos accesos vaginales, tenemos que hacer accesos o por vía abdominal o acompañado con el permiso de su madre, de su mamita, por vía transrectal. Y el llamador cuando vamos a hacer la ecografía abdominal, que es muy, muy importante, es la profundidad a la cual lo hacemos y el zoom a la cual lo hacemos, porque si no lo hacemos al adecuado,
dejamos de ver estas imágenes nodulares que están, bailando, perdón. Esas imágenes nodulares que vemos aquí, que corresponden a un ovario que tiene parte de parénquima de aspecto sano, pero además tenemos un componente sólido, de hecho tenemos 3 componentes sólidos, y en esta nena correspondía a un quiste borderline. Pero si no hacemos la profundidad adecuada, se nos va a pasar con toda certeza. Este es un ejemplo de un trabajo que llevamos conjunto de toda la unidad, en especial de nuestra colega, la doctora Nadia Rodríguez, ahí su ahora, donde quiero hacer un llamado en atención que existen ciertas masas y que cuando vayamos a hacer el diagnóstico o el informe que vamos a colocar, no podemos colocar la parte histológica y que es muy importante, veamos que describamos la parte morfológica solamente, porque la parte histológica es el gol estándar para definir esta parte histológica. Es un espacio, es un ejemplo de una paciente que tiene 36 años, que tiene una patología que se hizo con diagnóstico histológico que se llama estrumno ovárico, donde presentamos 2 casos, en una de 42, en una de 35, y la morfología de estas masas es completamente diferente. En el caso número 1 es una masa sólida, en el caso número 2 es una masa multilocular sólida, que además presenta un signo característico que se llama el signo de la perla, que está correlacionado con tejido tiroideo, y el estruma ovárico es una patología benigna, pero que si uno hace el seguimiento solamente teniendo en cuenta la parte morfológica y no viendo el contexto de la paciente y además los marcadores que explicó la doctora Juliana, pensaría que es una masa maligna y finalmente las pacientes terminarían erróneamente en una salpingoforectomía bilateral de manera muy temprana. Entonces, es un llamado importante a que si hacemos una lista de chequeo conjunta, existe menos riesgo de que operemos más o que también dejemos de operar. Esta diapositiva la había mostrado coincidencialmente la doctora Juliana, pero lo que yo quiero mostrar en esta diapositiva es que los tipos histológicos de las masas benignas se pueden hacer por seguimiento ecográfico y existen unos parámetros que son solo de esas masas benignas, pero en las malignas, al ser pluripotenciales la etiología, con mayor razón no se puede decir que es patognomónico de tal lesión en la lesión maligna. Y cuando hacemos nuestra lista de chequeo, por supuesto, es importante la configuración de nuestro equipo. En nuestro equipo es indispensable tener esos parámetros que estoy colocando aquí de referencia, importantes estos otros, los pongo como importantes porque independientemente del equipo que tengamos, sea un GE, sea un Samsung o el que tengamos, generalmente vienen configurados o tenemos a alguien que nos colabore pues para que los estén configurando de manera correcta. Pero esto es indispensable, a medida que vamos haciendo, siempre tenemos que irlos moviendo y trabajando dependiendo del índice de masa corporal de la paciente. Y otro parámetro que definitivamente debe estar ajustado para saber que estamos haciendo las cosas bien, cuando vamos a decir que no está vascularizado, que tiene una vascularización leve, moderada o muy vascularizado, en la parte del color. Y debemos trabajar con la mayor definición posible porque es un consenso internacional y que nos ayuda a que tengamos menos margen de error. Definitivamente hay muchísimos artículos que si ustedes revisan en la literatura, viejos, nuevos, pero este lo debemos tener todos, como la lista de chequeo de corazón, que tiene 10 aspectos cuando vamos a revisar el cuadro cámaras en medicina materno-fetal. También estos 10 aspectos los tenemos que hacer a la hora de valoración, de hacer la valoración de una masa, y son muy sencillos. Y si tenemos estos 10 aspectos, deja de ser una masa compleja definitivamente, porque hemos visto cada uno de los parámetros y nos quedamos súper tranquilos, que son los que estoy colocando aquí: la lateralidad, el volumen, los lóculos, la ecogenicidad, el componente sólido y si lo tiene, cuál es el tamaño de ese componente sólido, el número de papilas, el entorno, el parénquima ovárico adyacente, el contorno, si tiene o no sombra acústica y la parte de la vascularización. Es un artículo que todos los que recibimos los informes o quienes hacemos la ecografía no lo debemos saber, y por supuesto si tiene o no ascitis. Una vez ya hemos visto esos 10 parámetros, cuando vamos a ver el informe, nuestro informe debe decir si corresponde a estas características que estamos viendo aquí. Si es unilocular, si es un quiste unilocular solo, si es unilocular sólido, si es multilocular o si es multilocular sólido o si es sólido. Pero además debe llevar el apellido, y el apellido se refiere a que debemos colocar, según la Asociación Internacional de Ultrasonido, IOTA, si corresponde con más prevalencia a una patología benigna o a una patología maligna.
Y para eso, entonces, en nuestra institución, ya les voy a mostrar qué usamos. Estos son ejemplos de un quiste unilocular. Hablamos de quistes uniloculares persistentes, aquellos que tienen un diámetro mayor a 30 milímetros. Dentro de estos quistes uniloculares, pues también tenemos los hidrosalpins o también otro aspecto que es importante mirar, sobre todo en el ámbito de urgencias, es si tiene una urgencia quirúrgica o no, porque como nuestros compañeros oncólogos, ginecólogos nos han tratado de enseñar, un tumor de ovario no debería ser una urgencia quirúrgica, a no ser que la paciente tenga como tal un abdomen agudo o un dolor que no se pueda tolerar o esté torcida la masa como tal, como en el ejemplo que vemos aquí a la derecha, donde estamos viendo que está el parénquima ovárico con un quiste hemorrágico y además tenemos líquido acítico, que es esto que estamos viendo aquí, y además tenemos un quiste que tiene unos septos incompletos que habíamos colocado en el diagnóstico que correspondía a un hidrosalpins torcido y efectivamente la histología se mostró que estaba torcido y por eso tenía estos hallazgos. Entonces, es importante también definir qué urgencia quirúrgica tiene. Cuando hablamos de la ecogenicidad, nos estamos refiriendo a estos 5 tipos de ecogenicidad, si es anecoico, si es de baja ecogenicidad, si es en vidrio esmerilado, si tiene contenido hemorrágico o si corresponde a un teratoma maduro o a un quiste dermoide. Afortunadamente, la mayoría de patología benigna en las pacientes en edad reproductiva, que son las que la mayoría manejamos, corresponden a estos 3, a los que están en vidrio esmerilado, el hemorrágico y a los mixtos. Entonces, cuando vemos un quiste hemorrágico, ¿cómo lo podemos diferenciar? Porque es unilocular, porque se describe como mallas finas que se desprenden de la pared, porque no está vascularizado, porque está rodeado de parénquima de aspecto sano, porque tiene un halo vascular. Nos ayuda, por supuesto, es más bonito para quien lo va a tratar, utilizar el ultrasonido 3D en el multiplanar y en la tomografía de ultrasonido de imagen, pero si no contamos con este recurso, de hecho, todas las guías lo que recomiendan es los 10 parámetros que ya les mostré para poder mirar si corresponde o no a este tipo. La siguiente patología que vemos con más frecuencia son los endometriomas, pero los endometriomas personalmente es a lo que yo más le temo, porque tienen una morfología múltiple. Los más frecuentes son estos que estamos viendo aquí, que son uniloculares, de contenido en vidrio esmerilado, con escasas calcificaciones, rodeados de parénquima ovárico de aspecto sano, que no están vascularizados. Esto que estamos viendo aquí es la arteria y la vena ilíaca, pero estos también pueden ser multiloculares o incluso hasta un 1 o 2% puede ser de aspecto sólido. Los siguientes tumores benignos o masas benignas, que es lo mismo, con más frecuencia son que tiene una ecogenicidad mixta, que son uniloculares y se describen como filamentos finos, puntos ecogénicos con sombra acústica, que son estas imágenes, estas rayitas hacia abajo hipoecoicas que estamos viendo aquí, que están rodeadas de parénquima de aspecto sano. En este caso, aunque no era tan grande, porque el riesgo de torsión es mayor a 10 centímetros, estaba rodeado de líquido y era muy sintomática la paciente y tenía con el dolor asociado a emesis y bueno, aunque no era tan grande, terminó en cirugía. Y este es otro ejemplo también de un quiste dermoide. Fíjense que estos últimos 3 de acá son todos quistes dermoide y la morfología es similar en cuanto a la ecogenicidad y la presencia de los puntos que estoy refiriendo y las líneas, pero son pues distintos los 3. Listo. Bueno. Perdón, me vuelvo aquí. I'm sorry. Dime. Es que se me olvida para qué lado es, qué pena. Entonces, un segundito. Al otro lado. No sé. Ya, el de abajo es devolverse. Qué pena. Acá. Bueno, dentro estamos mirando los tipos de lesiones. Entonces, esta es una lesión que corresponde a un quiste unilocular sólido, pero es muy interesante y muy bonito por lo siguiente. Es unilocular sólido, pero tiene parénquima de aspecto sano alrededor, tiene componentes sólidos que corresponden a papilas. Además, ese ovario está unido a la parte posterior del cuerpo uterino, está unido al ligamento uterosacro del lado izquierdo, tiene un nódulo en el ligamento uterosacro del lado izquierdo y además hay un nódulo en el colon sigmoide.
Esos son tips importantes que han cambiado en el ultrasonido. No nos podemos quedar solo con útero, trompas y ovarios. Hay que mirar la correlación y mirar las dos manos para mirar los aspectos importantes respecto a cómo se va a hacer la cirugía. Estos son ejemplos de quistes multiloculares como el endometrioma que les decía que es un simulador, o a la mano derecha está un quiste multilocular sólido que no está vascularizado, que igual también correspondía a a un borderline. Y el siguiente era un multilocular sólido. Todos nuestros consultorios tienen esta guía de internet donde nosotros lo que usamos es esta que corresponde a los descriptores simples. En el grupo IOTA lo que nos enseñan es, después de todas las correlaciones que hay, es que para la mayoría de las masas que corresponden al 75%, deberíamos utilizar todos esta, que es la correlación entre si estamos frente a un endometrioma, si estamos frente a un teratoma, si estamos frente a un cistoadenoma seroso porque es un quiste unilocular, o si estamos frente a un quiste hemorrágico. Y solo en el contexto de las pacientes posmenopáusicas realmente es útil el CA 125 por encima de 100. Ya los otros colegas que han expuesto han hablado de por qué no usar el CA 125, o incluso también hay que tener en cuenta que si estamos ante una niña que está premenarque aún, los marcadores serológicos son distintos. Esto no nos serviría, esto aplica solamente para pacientes adultas. Si estamos en una niña, tendríamos que tener en cuenta que lo que revisamos es la beta-HGC, la LDH, y también en edades límites, ya sean niñas o en edades muy adultas, para mirar los tumores de los cordones sexuales, pues usamos el estradiol o la inhibina. Entonces, una vez hemos visto que si nuestras masas no están dentro de esa clasificación que acabamos de ver, ahí sí nos pasamos a la clasificación de IOTA-ANNEX. Este es un caso donde tenemos una paciente que tiene un riñón que está con una hidronefrosis, que tiene una masa que está sólida, muy vascularizada y que creíamos que era maligna, pero correspondía a un endometrioma. Por eso, histológicamente, este es el más difícil de correlacionar, pero siempre seguimos la misma lista de chequeo. El modelo de ANNEX lo hacemos en aquellas que no nos corresponden a la clasificación que ya vimos, teniendo como ventaja grande que su sensibilidad es muy alta, que nos estima el tipo de malignidad que puede tener, y además, como decía la doctora Juliana, está gratis en internet y tiene como limitantes el punto de corte. En nuestro grupo sigue siendo un punto de corte del 10% y tenemos una experiencia al respecto, utilizándola como ya me la voy a pasar porque ya la doctora Juliana la explicó. Los parámetros importantes ecográficos son los que ya describí en el de IOTA, teniendo en cuenta que hay más riesgo de malignidad cuando son más de 10 lóculos, más de 3 papilas, o cuando el componente sólido es mayor al 80%, o si no tiene sombra acústica. Sin embargo, hay tumores que tienen sombra acústica y son malignos, y nos ayudan a clasificarlo en borderlines, en estadio 1, en estadio 2 a 4, en tumores metastásicos. Cuando eso pasa, está gratis en internet, como dice la doctora, o los equipos de ultrasonido la tienen, o los celulares, o los iPads. En todos nuestros consultorios lo utilizamos. Sí, solo sí, ya nos hemos aprendido el de IOTA del 2000. Y además miramos cómo lo estamos haciendo. Entonces escribimos este artículo que aparece publicado en la revista de ultrasonido ginecológico de radiología del año 2021 y tratamos de mirar si la caracterización de las masas que estábamos haciendo estaba correcta o no. Es un estudio que se hizo durante 5 años y en esos 5 años la estadística o prevalencia que había en nuestro centro era la misma que estaba descrita en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Somos de características muy similares, encontrando que la patología benigna más frecuente era la endometriosis y la maligna más frecuente eran los carcinomas en alto grado de estadio, y en segundo lugar los endometrioides. Teniendo además en cuenta que el área bajo la curva de todos los colegas que estaban en mi unidad era muy buena, de 0.89, con una alta sensibilidad y una alta especificidad. Y entonces eso nos animó a seguir siendo más específicos en los diagnósticos. Y lo que hacemos es lo que muestra esta diapositiva. Miramos entonces la edad, si es qué tipo de tumor es. Entonces, en este caso es unilocular sólido, el máximo diámetro de la lesión son 47 milímetros, el máximo componente sólido 35, no tiene sombra acústica y el flujo sanguíneo es moderado. Y entonces, una vez ya hecho el informe con lo que acabamos de decir, además usamos la clasificación ORAT, porque es la clasificación ORAT la que nos dice a qué tipo de colega va el estudio. Los ORAT entonces va de ORAT 2 a ORAT 5 y también está gratis en internet, lo consigues con este símbolo, incluso no lo podemos bajar en el celular gratis, si solamente anotan eso que dice ahí, ACR Guides.
y lo podemos bajar sin ningún problema. Les aparece un ítem como el que está aquí en moradito. Las masitas normales a las que nosotros estamos acostumbrados, que son la zorra 1, pues son el folículo, el cuerpo lúteo y el cuerpo hemorrágico. Y otra cosa en lo que estamos trabajando es que hay masas que son muy grandes y por ver el punto a veces no vemos la hoja, porque nos centramos en el ovario y resulta que está todo metido dentro de una cápsula con además líquido. Y entonces, por sugerencia de la doctora Ficherova en el año 2017, además de hacer la ecografía transvaginal, hacemos la ecografía por vía abdominal y revisamos lo referente al hipocondrio derecho, además la parte que está cerca de las arterias ilíacas. Sin embargo, aún en el mundo existe todavía un área bajo la curva muy baja y por eso nos ayudamos de la resonancia. Y esto nos ayuda a mirar que si es ORAD 1 o un ORAD 2, pues se hace un manejo conservador y lo sigue viendo el cirujano de mínimamente invasiva, pero si son, el ginecólogo que le hace el seguimiento, el ORAD 3 es el de cirugía mínimamente invasiva y el ORAD 4 y 5, por supuesto, el oncólogo ginecólogo. Bueno, existía el limitante de que al respecto del ORAD solamente habían estudios retrospectivos, pero ya hace más o menos un mes hay un estudio prospectivo que muestra que sí que hay beneficio de. Entonces también escribimos ORADs para ISUOC y en nuestro estudio todavía era retrospectivo, pero también ya estamos haciendo prospectivos y vimos que sí que en nuestro centro también es importante la comunicación asertiva entre los colegas para que la paciente reciba su manejo de la manera más adecuada y también hicimos un estudio con varios pacientes que, como está descrito acá, y la sensibilidad y la especificidad que tenemos también es muy buena para llevar a casa. Tenemos que tener en cuenta qué edad tiene la paciente, si es sintomática o no, si amerita que solo la veamos por vía transvaginal o además hay que complementarla por vía abdominal. Siempre tenemos que hacer la correlación de los compartimentos, la relación que tiene el movimiento de los ovarios, su correlación con la vejiga en la parte del domo, el trígono y la base, la correlación de los movimientos con el compartimento posterior, refiriéndonos al tabique vaginorectal y al recto, que no se nos pierda la lista de chequeo de los 10 puntos que debemos de ver y así deja de ser maligna y que usemos todos el mismo lenguaje. Eso es todo. Muchísimas gracias.